días, hermanos de Capilla Fidelidad. Espero que se encuentren muy bien, que Dios esté bendiciendo sus vidas. Hoy estaremos estudiando el capítulo 36 del libro de Éxodo. Ya nos encontramos muy cerca de terminar este segundo libro de la Biblia y ha sido realmente de gran bendición. Particularmente el estar estudiando desde el inicio me ha permitido ver cómo Dios ha ido formando a su pueblo, ha ido formando y como que todo va tomando un sentido del por qué las cosas que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento, nuestra vida, nuestra redención en el Señor Jesucristo. Y he titulado este devocional Dios tiene el control. Y este título es algo que ya sabemos, todos sabemos que Dios tiene el control. Sin embargo, a veces perdemos de vista porque no tenemos en cuenta la soberanía de Dios. Se nos pasa por alto la presencia de Dios, de la cual nos habla Pedro en su primera carta, ese conocimiento que tiene Dios de todo lo que sucede en todo momento. ¿Y por qué se nos pasa o se nos olvida? Porque estamos muy enfocados en mirar lo que podemos ver con nuestros ojos, en mirar y observar aquello que podemos palpar, y le llamamos a esto realidad. Una realidad que está basada, que está limitada por el tiempo, por las situaciones, pero no es así con nuestro buen Dios. Y es que en esos capítulos que han venido pasando tantas cosas en el libro del Éxodo, pero se mantiene una misma línea, y es Dios ha establecido un pacto con su pueblo, lo ha sacado de la esclavitud, y ahora le está empezando a dar una identidad como un pueblo, y ellos siendo su pueblo y Jehová siendo su Dios, y ellos no debían tener otro. De esta forma le empieza a mostrar a Moisés cómo se debía comportar el pueblo, cómo debían adorar a Dios, en qué lugar debían hacerlo. Y es así como empieza a dar instrucciones sobre cómo construir el templo. Y a partir de estos capítulos ya va a empezar la construcción. Es decir, desde los capítulos 29 hacia acá venían instrucciones de cómo hacerlo, pero ya empezaremos a ver cómo es que tiene que construirlo. Pero este capítulo 36 comienza de la siguiente manera, diciendo: así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Entonces aquí se nos dice que hay dos personas que están encargadas, ¿cierto? Que una es Bezaleel y la otra persona es Aholiab. Y estas personas estarían encargadas de llevar a cabo. Pero algo muy particular y me encanta es que si nosotros vemos realmente desde el capítulo 31, es decir, un capítulo antes que pase el tema del becerro de oro, que Dios se enoje con el pueblo, luego que Moisés tenga que ir a clamar por el pueblo, antes de eso Dios ya le había dicho a Moisés de estas dos personas. Y es que miremos el capítulo 31 de Éxodo, versículo 1 en adelante, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí yo he puesto con Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Nos dice el capítulo 31, del verso 1 al versículo 6. Y varias cosas me llaman la atención. Lo primero, lo que les mencionaba, Dios de antemano había dispuesto a estas personas para hacerlo. No solo a los dos que mencionamos, sino el versículo 6 nos dice que ha puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón. Es decir, muchas más personas para poder llevar a cabo. Y también se nos dice, que me llama la atención aquí, acerca de Bezaleel, hijo de Uri, es que se le daba sabiduría para hacer todo. Y podríamos preguntarnos, bueno, pero Moisés ya sabía cómo debía hacer todo. Y es cierto, había instrucción parte por parte, centímetro a centímetro, o codo a codo, como era la medida de cómo debían hacerlo. Pero trabajar los materiales, no vemos escrito cómo debía trabajar el material. Sin embargo, ese pasaje se nos dice que esta persona recibiría la sabiduría y la inteligencia para poder trabajar piedra engastada, madera, oro, todo tipo de materiales. Y esto, mis hermanos, lo que nos habla y lo que nos deja una aplicación, una enseñanza es: el Señor tiene control de lo que está sucediendo en tu vida y en nuestra vida. Yo no sé
¿Qué es lo que ahora estás enfrentando? Pero Dios está disponiendo personas en tu vida y en la mía para que el plan de Dios se cumpla. Y esto es muy importante, este énfasis, porque a veces decimos, Dios tiene el control, Él va a hacer, y estamos queriendo hacer o tener cosas que están fuera de su voluntad. Pero la construcción del tabernáculo es algo que salió del corazón de Dios, puesto en el corazón de Moisés y extendido al pueblo. Y como era su voluntad, Él pone personas. Entonces es muy importante primero discernir lo que Dios desea para nuestras vidas. Y en el momento que lo sepamos, tener la tranquilidad de que Él tiene el control en su soberanía y que Él sabe cómo van a pasar las cosas debido a lo que nosotros llamamos de Él la presciencia, como les decía al principio que nos habla Pedro en su primera carta. Él no ha perdido el control, nunca lo perderá. Él está tan pendiente de nosotros, tanto así que pasan cosas maravillosas. Saben, en mi caso, para Moisés, ellos empezaron a decir, bueno, es necesario recoger materiales. Recuerden que salieron de Egipto, y al salir de Egipto, cada uno tenía una parte y era dueño. Pero este tabernáculo que iban a construir debía ser algo que todo el pueblo debía dar. Y es así como se nos narra en los versículos 2 en adelante del capítulo 36 hasta el versículo 7, que las personas que iban a trabajar, iban diariamente, empezaban a trabajar con el material que había, pero el pueblo seguía dando de forma diaria. Es lo que nos dice el versículo 3 al final, que ellos seguían trayendo la ofrenda voluntaria. Cada mañana lo seguía haciendo, iban trayendo los recursos. Y fue tanto lo que las personas dieron, porque Dios así lo propuso en el corazón de ellos, que en un momento los trabajadores tuvieron que ir ante Moisés y decirle, mira, hay más de lo que se necesita. Tú nos dices una instrucción para construir esto y aquello, pero la verdad es que hay demasiado más. Entonces le tocó a Moisés pregonar ante todo el pueblo que no dieran más porque ya estaba dispuesto. Y saben, está aquí una segunda enseñanza y aplicación, porque a veces decimos, claro, Dios tiene el control, Él se va a encargar, Él es dueño del oro, de la plata, Él lo puede hacer. Pero nuestra fe puede batallar, nuestra fe puede temblar cuando nos decimos, ¿y el recurso de dónde viene? La aplicación y la enseñanza es la misma. Si es de la voluntad de Dios, Él ya está proveyendo personas que van a traer la provisión. Y una aplicación adicional, mi hermano, yo quiero hacer un alto en el devocional y que usted y yo pensemos y demos gracias en este momento por la provisión que ya hay en nuestro hogar, por la provisión que ya hay de nuestro trabajo, de la provisión que ya hay de nuestra familia. Esa la ha dado Jehová. Esa provisión hermosa y suficiente nos la ha dado nuestro buen Padre. Es momento de decirle, Señor, gracias te damos por lo que nos has entregado, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia, por cuanto sabes qué es lo que necesitamos, Señor. Así como viste a Adán en Génesis 1:28, le dijiste, no es bueno que el hombre esté solo, Señor, asimismo ves nuestras vidas y sabes cuál es nuestra necesidad y provees. Gracias por lo que hoy hay en nuestra vida. Gracias por lo que hoy hay, Señor. Te lo agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y sí, mis hermanos, entonces les decía, si hay algo que está de parte de Dios y ustedes no ven el recurso, sepan y entiendan que Dios ya lo ha dispuesto. Esto también lo podemos ver si nos reunimos, si vamos a capítulos anteriores. Incluso podríamos decir que incluso desde el capítulo 30 se está reuniendo dinero para el tabernáculo. Pero también es desde el capítulo 35 que el pueblo empieza a traer la ofrenda, se nos dice el capítulo anterior a este devocional. Él está emparejando las cosas. Lo único que les puedo decir es, Dios, quien ve todo, sabe cómo van a pasar las cosas. Lo único que tú y yo debemos hacer es, al igual que Moisés, ir a hablar con Dios. Ir a hablar con Dios y escuchar atentamente a su instrucción. Y esa instrucción que Él nos la da, también decirle a las personas que la debemos dar como lo hizo Moisés. Ser obedientes como Moisés lo fue. Se nos dice entonces en el versículo 8 del capítulo 36 de Éxodo, que todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo. Y desde este versículo hasta el versículo 38 se nos empieza a dar el detalle de cómo lo construyeron, las medidas nuevamente que ya las teníamos en capítulos anteriores,
pero no la vuelven a reiterar. Y por cuestión de tiempo no vamos a entrar a esto, pero la aplicación y el mensaje es muy claro de esta mañana, mis hermanos. Dios tiene el control. Recuerda, Él no ha perdido ninguna batalla, Él está presto para hacer su voluntad a través de nosotros. Él ha dispuesto una obra en esta tierra y tú y yo somos parte de Él. Nosotros también tenemos promesas como dijo el salmista, que si nos deleitamos en el Señor, Él concederá los deseos de nuestro corazón, entre otras. Pero no me quiero desviar del mensaje principal. La obra de Dios se va a completar y Él está disponiendo personas en este momento y está disponiendo recursos para que su obra se lleve a cabo. Solo le quiero lanzar para terminar un reto. Tú y yo queremos ser parte de ese llamado del Señor. Tú y yo queremos ser parte de la obra del Señor. Solo tenemos que levantar la mano y decir: Señor, heme aquí, envíame, úsame, esa obra que estás haciendo, yo quiero ser parte. Esa sabiduría que entregaste, yo quiero tener esa sabiduría. Esa inteligencia, dámela, porque Él a ti y a mí nos ha entregado unos talentos y también nos puede equipar de dones para su buena obra. Ahora, como les decimos, hemos dicho en devocionales anteriores, en el Nuevo Testamento, ciertamente no tenemos un tabernáculo físico. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nuestra vida debe ser entregada en sacrificio vivo para nuestro Señor. Pero aún con todo, somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo debemos andar unificados para cumplir la obra de Dios. Y quien da las órdenes, que es la cabeza, es nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, espero que este devocional haya sido de bendición para ti. Dios te bendiga.